Hola chicos, en este video les voy a explicar cuáles son las actividades que involucran a matemática y a física en el proyecto integrador denominado Con los Ojos de Francisco, que vamos a trabajar junto con música. Bueno, acá en la parte de matemática y de física vamos a utilizar Google Maps, GeoGebra, para realizar cálculos de distancias, velocidades del recorrido. Bueno, ¿en qué consiste la actividad desde el lado de matemática y de física? Bueno, supongamos que nosotros tenemos que realizar un viaje y llegamos a Roma, y a partir de Roma tenemos que ir a Asís. Asís es la ciudad donde nos vamos a alojar. Y a partir de allí tenemos que definir los recorridos a las demás ciudades que pertenecen al viaje, que son Gubbio, Laverna y Grecio. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consiste la actividad? Primero tenemos que crear un documento de Word. En el documento de Word vamos a pegar todas las capturas que vamos a realizar. ¿Cuáles son las capturas? Bueno, la de los recorridos desde Asís hacia el resto de las ciudades. Para hacer un ejemplo y explicarles, voy a tomar el ejemplo de San Agustín. Ingreso al Google Maps y en el Google Maps yo lo que voy a hacer es ubicar a San Agustín. Supongamos que San Agustín sea la ciudad en la cual me voy a alojar. En el caso del trabajo sería Asís. Y yo voy a llegar, supongamos, a Despeñadero o a Córdoba. Entonces, vamos a la opción de cómo llegar desde San Agustín, Córdoba, ¿sí? Hasta Despeñaderos. Hasta Despeñaderos. Provincia de Córdoba también. En el caso del proyecto, usted lo que tiene que hacer es desde Asís hasta Roma, desde Asís hasta Gubbio, desde Asís hasta Grecio, desde Asís hasta Laverna. ¿Sí? Tiene que tomar pares de ciudades siempre partiendo desde Asís. Muy bien. Bueno, vamos a analizar la información que me brinda el Google Maps. Acá tengo en el mapa la distancia que separa San Agustín de Despeñaderos. Es de 23,6 kilómetros. Algo para aclarar que esa es la distancia que me brinda Google Maps en ruta. Es decir, por ruta 36, esa es la distancia. Claramente no va a ser la misma si yo lo hago en línea recta. Eso es lo que vamos a comprobar utilizando el GeoGebra. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero voy a hacer un recorte, es decir, una captura de pantalla del mapa. Yo lo hago con la función de recorte de Windows. Usted puede utilizar cualquier aplicación. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando hagan el recorte aparezca debajo, en la parte derecha abajo, la escala del mapa, porque la vamos a utilizar para realizar los cálculos. Voy a guardar esta captura con el nombre de San Agustín-Despeñaderos. Ustedes recuerden que van a tener que hacer una captura de esta por cada viaje que van a realizar, desde Asís hasta Roma, desde Asís hasta Gubbio, hasta Grecia, etc. Bueno, guardo, cierro el recorte y ahora me voy al GeoGebra. Bueno, voy a trasladar esa imagen al GeoGebra. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, muevo un poquito el plano cartesiano, achico el menú de la izquierda. ¿Cómo voy a insertar esa imagen? Voy al menú de arriba donde está la A y voy a la opción de imagen. Acá voy a seleccionar el archivo. El archivo yo lo guardé en el escritorio para que esté a mano. Entonces hago doble clic, OK, y acá ya tengo la imagen en el plano cartesiano de GeoGebra. Bueno, yo para que sea más fácil de trabajar, yo voy a mover esta imagen para que quede justo en el coincida con el origen de coordenadas. Bueno, lo desplazo y lo coloco justo ahí en el origen de coordenadas. ¿Cómo voy a saber que está en el origen de coordenadas? Fíjense que acá la coordenada del punto 00, la coordenada del punto 00 coincide con el punto A. Muy bien. Bueno, estos dos puntos no los voy a utilizar, así que los voy a borrar. ¿Cómo hago para borrarlos? Hago clic sobre los tres puntitos, pongo borrar. Hago clic sobre los tres puntitos y pongo borrar. Muy bien. Ahora me voy a mover un poquito más para poder ver en una misma pantalla San Agustín y Despeñaderos. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo puedo calcular la distancia entre San Agustín y Despeñaderos? Tengo que definir el punto de partida y el punto de llegada. ¿Cómo hago para definir puntos en GeoGebra? Hago un clic en el segundo menú donde está punto, ¿sí? Y voy a hacer un clic en San Agustín, punto A, y en Despeñaderos, punto B. Entonces, acá con el cursor, con el menú del cursor, el primero que aparece, ¿sí? Yo puedo mover un poquito más el punto de Despeñadero que me quedó medio arriba. Bien, entonces yo tengo San Agustín como punto A y Despeñaderos como punto B. Ahora, ¿cómo hago para calcular la distancia? Bueno, acá voy a utilizar la escala del mapa de Google Maps. Fíjense que la escala me decía que acá abajo dice 2 kilómetros y un segmento. Tengo que saber cuál es la longitud real de ese segmento, es decir, cuántos centímetros equivalen a 2 kilómetros en el mapa de Google Maps. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a tomar el tercer menú,
la segunda opción que dice segmento y voy a hacer un clic acá donde comienza el segmento y donde termina. ¿Sí? Fíjense que me va a armar un segmento. Uy, ahí se me corrió. No hay problema. Lo acomodo ahí. ¿Sí? Si hago el clic ahí. Listo. Ahí me quedó el segmento CD. Ahí me voy a mover un poquito. Fíjense que dice CD. ¿Sí? Acá abajo. CD. Si me fijo del lado izquierdo del menú, dice 1.22. ¿Qué significa? Que 1.22 centímetros del mapa corresponden a 1,22 centímetros del mapa corresponde a 2 kilómetros de recorrido. Entonces, eso lo voy a anotar en un documento Word para que me quede a mano. 1.22, recuerden que GeoGebra utiliza el separador de decimales, es el punto, en vez de la coma que utilizamos normalmente nosotros, es lo mismo, equivalen a 2 kilómetros. Esa escala, esa relación, va a variar de un mapa a otro. ¿Sí? Si las ciudades están más separadas, entonces en vez de ser 2 kilómetros va a ser 20 kilómetros o 50 kilómetros. Así que hay que tener muy en cuenta eso. Perfecto. Ahora, teniendo en cuenta esa escala, voy a sacar cuál es la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Cómo hago eso? Voy a este menú donde aparece el ángulo y selecciono la tercera opción que dice distancia o longitud. ¿Sí? Bajo un poquito más para que lo pueda tomar bien. De nuevo, voy a la tercera opción que dice distancia o longitud. Hago un clic en el punto A y hago un clic en el punto B. Y automáticamente GeoGebra me dice que la distancia entre A y B es de 12.18 centímetros. Esa es la distancia en centímetros en línea recta. Ahora, ¿cuánto equivaldrá en kilómetros? Me voy al Word y termino de formar la regla 3 simple. Entonces 12.18 centímetros X. Muy bien, entonces tengo que resolver esa regla de 3 simple. ¿Cómo la resuelvo? Hago 12,18 o 12.18 por 2 y ese resultado lo divido por 1,22. Eso me da un resultado de 19,97 kilómetros. ¿Sí? Entonces esa es la distancia en kilómetros que separa el punto A del punto B. Siempre repito, en línea recta. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se le pide en el trabajo? Que aparte de establecer esa distancia en el GeoGebra, pueden establecerla en el Google Maps para establecer la diferencia, ¿sí? Para ver si los valores son aproximados o no. ¿Cómo hago para hacer el mismo trabajo en el Google Maps? Bueno, hago clic en el punto de partida, que en este caso sería San Agustín, en el caso de ustedes sería Asís, y el punto de llegada puede ser Roma en un caso, Gubbio en otro, Grecio en otro, Laverna en otro. ¿Sí? Recuerden que tienen que hacer el mismo procedimiento para cada uno de los recorridos. Bien, hago clic derecho y pongo medir la distancia y después hago un clic izquierdo en el punto de destino. Fíjense que me trazo una línea recta entre San Agustín y Despeñaderos. Y en la parte de abajo me dice que la distancia total es de 19,82 kilómetros. 19,82 kilómetros. Fíjense, si yo comparo, esta de acá arriba es la distancia que me daba el GeoGebra y esta de acá abajo es la distancia que me daba el Google Maps. Fíjense que los valores son muy aproximados. Ese es el resultado al que ustedes tienen que llegar en los distintos cálculos, ¿sí? Valores bastante aproximados. Claramente, fíjense, 19,82 o 19,97 es mucho menor al 23,6 kilómetros que me da la distancia si yo lo hiciera por ruta. Claramente, ¿por qué pasa eso? Porque la ruta tiene varios desvíos. Claramente, tiene curvas, contracurvas, por lo tanto, la distancia siempre va a ser mayor. Bueno, este es el trabajo que ustedes tienen que realizar con cada par de ciudades. Desde Asís hasta Grecio, desde Asís hasta Gubbio, desde Asís hasta Roma. ¿Por qué siempre desde Asís? Porque desde Asís es donde ustedes se van a alojar y van a salir todos los días a recorrer. Bien, tengan en claro que el día 1, el lunes, voy a partir de Roma hacia Asís. Es decir, me deja el aeropuerto, me deja el avión en el aeropuerto de Roma y llego a Asís. Y de ahí no hago ningún recorrido por el día lunes. Ahora el día martes ustedes tienen que decir hasta qué ciudad van a ir, ida y vuelta. ¿Cómo calculo los kilómetros recorridos en ida y vuelta? Bueno, si acá me dice 23,6 kilómetros, significa que tengo que hacer 23,6 kilómetros de ida y de vuelta. ¿Sí? Por lo tanto los tengo que sumar. Bien, en línea recta, ¿cómo hago para determinarlo en línea recta? ¿Sí? En una de las tablas me lo pide en línea recta según el Google Maps.
Entonces, si el Google Maps me dice que es 19,82, entonces tengo que hacer 19,82 más 19,82. ¿Bien? Eso para la parte de física, de matemática. Y para la parte de física, vamos a incluir la determinación del tiempo del recorrido en función de la velocidad. Acá me dice, el Google Maps me da un tiempo aproximado del recorrido de San Agustín hasta Peñarol de 22 minutos. ¿Cómo hace ese cálculo? Bueno, ese cálculo tiene en cuenta claramente la distancia, la velocidad máxima, después las velocidades a las cuales voy a llegar en ciertas curvas y también el tráfico. Bueno, nosotros para hacerlo mucho más simple el cálculo, lo que vamos a tener en cuenta para calcular el tiempo en que va a demorar va a ser la velocidad, que siempre va a ser la misma en nuestro caso. Ahí en el enunciado dice que siempre va a 90 km por hora. Es decir, que nunca acelera ni nunca se detiene. En la realidad eso no es así, porque siempre cuando voy en la ruta en algún momento me voy a tener que detener, voy a tener un cruce entre rutas y demás. Pero para que sea más simple el cálculo voy a tener en cuenta que siempre va a 90 km por hora. ¿Bien? Entonces, para calcular el tiempo, voy a tener en cuenta la distancia recorrida y la velocidad. Supongamos que yo quiera calcular en este caso el tiempo que demora, voy a tener que tener en cuenta los 23,6 kilómetros, que es la distancia recorrida, y la velocidad, que es de 90 kilómetros por hora. Bien, esos valores que están remarcados en gris en la tabla, ¿sí?, del punto 9 del archivo del documento, es la que van a tener que utilizar para después la actividad de música. Entonces, haciendo una síntesis, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que hacer una captura de pantalla por cada recorrido entre Asís y Gubbio, Asís y Grecio, Asís y Laverna, Asís y Roma. Para cada una de esas capturas tienen que calcular la distancia en línea recta, tanto en el GeoGebra como en el Google Maps. Hacer las comparaciones y después calcular cuál es el tiempo que le demanda recorrer esas distancias tanto en ruta como en línea recta. En el ejemplo, ¿qué significa en ruta? En el ejemplo sería 23,6 kilómetros. En línea recta sería 19,82, porque en la tabla del punto 9 me pide respecto a lo que me da el Google Maps. Bueno, chicos, eso es todo. Cualquier duda la vamos resolviendo por el claro. Muchísimas gracias.